Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, qué bueno sería que usted nos explique cuál es el asunto entre España y Cataluña. ¿Por qué Cataluña parece que no se creen españoles, no se creen parte de España? ¿Qué es lo que hay ahí que históricamente ha hecho que ellos se sientan tan incómodos perteneciendo a la República Española, o a la monarquía española más bien? A la monarquía y a la república. Y a la república, las dos. Las dos. A ver, hay un asunto en Europa muy poderoso, que es la confluencia de un montón de pueblos que no logran entenderse bien, porque cada pueblo tiene su propio idioma. Y al tener su propio idioma, tiene un pasado particular, porque el idioma es simplemente la forma de nombrar el mundo y entender el mundo. Es el problema de los vascos, los bretones, los catalanes, los gallegos, los portugueses. Es que Portugal se le separó a España realmente. También es uno de los países que se hicieron separándose. Es el caso muy fuerte de los pueblos de lengua alemana a lo largo de Europa. ¿Cierto? Lo que es Alemania, Austria, pues logran conformar un entramado alemán, pero hay alemanes en Rumania, en la República Checa, que eso en la Segunda Guerra Mundial se volvió un problema muy grave. De hecho, una mujer de habla alemana nacida en Rumania, en un pueblo, en lo que se llama el Volksdeutsch, pueblos de habla alemana, es Ertamila, premio Nobel. Y ella escribe en alemán viviendo en Rumania. O sea, entonces los problemas son muy grandes. En el caso español, y para tocar Cataluña, Cataluña hizo parte de lo que se llama la Marca de España. La Marca de España fue la frontera entre la España musulmana y los territorios carolingios, Carlomagno. Entonces ahí hubo una frontera muy marcada, mientras a partir del siglo VII, que es cuando llegan los musulmanes, lo que llaman los moros, que ya están entrando, ellos van a apoderarse ya en forma de España a partir del siglo VIII, en el 710, cuando Al-Tariq entra por Tarifa, precisamente, y empieza la toma de España por los moros, los mauros, que vienen de Mauritania, son subsaharianos. O sea, no es que llegaron los árabes, no, después llega gente de Egipto, gente de Túnez, gente de Marruecos, y ya se integran mucho más a ese mundo español, pero ahí se crea una frontera muy grande que es el Al-Ándalus. El Al-Ándalus es Andalucía, es el país del mediodía, es lo que en el norte de África se conoce como el Magreb, el occidente, por donde se esconde el sol, por eso son países del mediodía. Entonces, el imperio carolingio entra a España y crea la Marca de España con Aragón y con Cataluña. La marca es como un límite, como una frontera. Es una frontera además pactada, pues. Uno de los gobernantes españoles, uno lo toman pues como califa. Al-Rashid le da un elefante a Carlomagno, ¿cierto? Y está pues la historia de cómo intercambiaban cosas, pero como tenían una frontera pactada, o sea, esto es de nosotros y el resto es de ustedes. Y ahí se crean unos bloques de frontera, pero no de identidad.
porque de tal manera el Islam en Andalucía y que va a subir pues prácticamente hasta el País Vasco, que es el único que no tocan, y de pronto algunas partes del norte de España donde los moros no llegan, porque se han ido pues creando fronteras políticas. De hecho, Castilla se llama Castilla por el número de castillos que había allí para detener el avance de los moros. Y sin embargo los moros hubo en Madrid, es una palabra mora, era un campamento moro. Entonces cuando uno mira ese mapa, a partir del siglo X, que está muy marcado, la frontera carolingia, en esa frontera carolingia está Cataluña. Y los catalanes, que antes habían sido parte del Imperio Romano, pues ahí hay ciudades como Tarragona que todavía tienen anfiteatro y rastros de Roma por todo eso, pero es una especie de bolsa que no se pega a los Pirineos, a pesar de que el Imperio Carolingio entra por ahí, sino que se une al Mediterráneo. Es una situación geográfica estratégica para Cataluña. De hecho, se llegó a decir que todos los peces del Mediterráneo hablaban catalán, por la cantidad de comercio que lograron, y en unión con Aragón se van a apoderar de Cerdeña, de Sicilia, de la mitad de España, de la mitad de Italia, de Nápoles, por ejemplo. Todo eso era Aragón. Por eso cuando alguien se mueve por el sur de Italia entiende también el italiano, porque está plagado de palabras aragonesas, catalanas y de alguna forma españolas. Hasta allá llegaba el imperio, eran dueños de Córcega y de todas las islas de Mallorca, Menorca. Ellos logran un imperio marítimo importante que los vuelve poderosos con el asunto del mar, debido a la situación en la que se encuentran Barcelona. Además van a ser ciudades como muy claras, lo que es Lérida, que en catalán es Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona o Gerona. Además Girona fue un gran centro de cabalistas judíos, una cosa tremenda. Todavía existe el Cal, el barrio de los judíos. Allá aparece Nachmanides, que le decían Isaac el ciego, Isaac el sec, ¿cierto? Que va a ser un centro pues de producción cabalística tremenda. Entonces eso les va dando como una identidad. Ellos no entran a Andalucía, eso se lo respetan como al mundo de los moros. Ustedes manejan esa parte del Mediterráneo, se mueven por ahí, etcétera, etcétera. Mientras que no son los catalanes, funcionan con Aragón y se mueven pues por todo eso. Entonces Barcelona es el mar y Aragón es los textiles, son grandes tejedores. Y eso después va a marcar mucho Cataluña, porque Cataluña se va a desarrollar es a través de las fábricas textiles, mientras España sigue siendo de señores, de dueños de terratenientes, de un manejo muy medieval, diríamos. Pues eso no es bueno ni es malo. Eso era simplemente una forma de gobierno, son las grandes extensiones, son los campesinos. En Cataluña empiezan a aparecer los obreros, los proletarios, que es otra forma de tener gente que ya no está en el campo sino en las ciudades.
El resto de España sigue teniendo mucho campesino, pues España va a tener realmente campesinos por todo Castilla, todo Andalucía, todo Extremadura, hasta, pues más o menos hasta después de la Guerra Civil Española. En tanto que Barcelona no. Barcelona es una ciudad que se va volviendo industrial y que está, debido a la industrialización, está más en contacto con Europa. En tanto que la famosa marca de España sigue existiendo. Ahora, en 1709, Felipe V, el primer Borbón, es cuando se acaban los Austrias, los Habsburgos, precisamente hay una guerra contra Barcelona. ¿Los Austria y los Habsburgos son la misma familia? Son la misma gente, ¿cierto? Por eso les decían los Austria, porque venían de Austria, pero el apellido era los Habsburgos, ¿cierto? Entonces ahí en 1709... Felipe V, Borbón, rey francés, que se impone en España, hay una primera pelea muy grande con los catalanes que defienden a los Habsburgo, y de hecho los catalanes pierden esa guerra. Y ahí empieza una primera ocupación de Cataluña, no integración, sino ocupación. Todo eso, pues, se va desdibujando en el tiempo, pero sin embargo los catalanes y los aragoneses siguen siendo catalanes y aragoneses. Ahí había un problema, porque hubo un primer intento de integrar Barcelona y Aragón con el matrimonio de Fernando de Aragón, precisamente con Isabel de Castilla. Donde parte de lo que puso Fernando de Aragón fue ovejas, porque eran testileros, ¿cierto? El hecho es que eso siempre pues se mantuvieron unas diferencias muy grandes vuelvo y repito, la famosa marca de España. Es que ustedes tienen una ascendencia mora muy poderosa y los de la frontera carolingia tienen una ascendencia que no tiene nada que ver con el mundo musulmán. ¿Y era una ascendencia que francesa, pues, o alemana, o qué, o de dónde? No, son los carolingios que llegan hasta allá, pero eran pueblos simplemente que no se puede decir tiene ascendencia francesa o alemana o esto, sino que se integran. Simplemente se integran en la Edad Media, sobre todo por cuestiones de comercio, que eso alguna vez se puede hacer un programa sobre el comercio en Europa que es muy interesante. El hecho es que a partir de 1709, pues ya el catalán sabe que lo invadieron, que tiene que obedecer a un rey. Y eso en las ciudades es muy complicado. Porque es que los reyes, por lo común, han gobernado sobre grandes extensiones de campesinos que están desunidos. Entonces el otro no se une como se unen las ciudades, donde se cuestiona el rey. Pues donde comenzó la caída de los reyes, en París, un montón de gente hablando. Pues alguna vez decíamos en un programa como Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, decía el café no se lo pueden seguir tomando sino hasta las 6 de la tarde, de las 6 en adelante tumban al rey. Y eso es lo que se hace en América Latina, a usted le venden aguardiente a partir de las 6 y no tumban el gobierno, gente tomando tinto, se le ocurre lo que usted quiera. ¿Cierto? Entonces Montesquieu fue como muy claro en eso. Sin embargo, la gente siguió tomando tinto y tumbó la monarquía en Francia. Pero suceden en esa Cataluña, empiezan a
a suceder cosas muy interesantes a partir del siglo XIX, cuando en la zona industrial de España, precisamente por la tradición textilera, aparecen fábricas, aparecen teorías. El siglo XIX es el siglo de las ideologías, aparece el socialismo, el liberal, que es una utopía del liberalismo, aparece el anarquismo, ¿cierto? No obedecemos, producimos, y aparece un señor, hay una universidad en su nombre que es Pompeu Fabra, que le da carácter literario y científico a la lengua catalana. O sea, ya no es la lengua casera, ya no es la lengua del negocio, sino vamos a hacer literatura con la lengua y vamos a traer a la lengua la ciencia, que fue una cosa muy interesante porque en España eso nunca se había tenido en cuenta. Pues no leer a Pérez Reverte para darse cuenta el desprecio por el conocimiento que había a lo largo de España, menos en Barcelona. Es que ahí viene un cuento tremendo, ¿cierto? Por eso esto no se puede mirar así alegremente, que es una cuestión que nace, ¿no? Es una cuestión que renace mejor. Entonces aparecen grandes escritores, Eugenio d'Ors, por ejemplo, gran escritor catalán. Vamos a convertir la lengua en una real lengua. Antes se había escrito, antes del Quijote, se había escrito un libro en Valencia, en valenciano, que se llamaba Tirante el Blanco, que es como el papá de las caballerías en España. El primer libro de caballerías importante que se hace. Después viene Don Amadís de Gaula, y después viene el Quijote, y aquí vale la pena hacer una observación. En los últimos capítulos del Quijote, antes de que Don Quijote se muera, él está en Barcelona, y él visita Barcelona, y él va a decir: Barcelona son las libertades, ahí se refugian un montón de gente perseguida, ahí suceden un montón de cosas que no suceden en el resto de España, y ahí es donde mejor se puede vivir, porque hay prácticamente una especie de democracia, y esa democracia sí de la que se puede hablar era válida, porque de todas maneras los catalanes habían creado las famosas Cortes Catalanas, donde unos señores se reunían y votaban a ver cómo vamos a manejar esto, qué vamos a respetar aquí, cómo pactamos con aquel. O sea, es una gente que ya entiende el ponerse de acuerdo, ¿cierto? Eran las famosas Cortes Catalanas. Eso pues ya existía cuando Don Quijote llega a Barcelona, ¿cierto? Y habla pues de eso y le da los consejos a Sancho, cómo es que va a gobernar, y toda la teoría de gobierno de la isla Barataria que aparece en Don Quijote de la Mancha es simplemente las teorías de las Cortes Catalanas, ¿cierto? Cómo se gobierna la isla Barataria, precisamente, que es un tratado muy lindo de gobierno que expresa Cervantes en ese libro. Entonces, volviendo al siglo XIX, aparece Pompeu Fabra, motivando a la lengua. Fue lo mismo que hizo Eliezer Ben Yehuda con el hebreo moderno en Israel. La misma cosa, tenemos que recuperar una lengua, pero la lengua no solamente va a ser la de las tradiciones y la cultura, sino también la de la ciencia, lo que le da un poder muy grande. En 1898, España pierde las últimas posesiones de ultramar. De hecho, pierde Cuba, pierde las Filipinas. Y los españoles se ven obligados a mirarse a sí mismos. Antes en España se miraba hacia afuera, la riqueza venía de afuera,
pero adentro resulta que España es un país muy abandonado, tremendamente abandonado. No sé si no leas pues a Sorín, toda la famosa generación del 98, que va a dar cuenta de que hay, de los de todos los desórdenes, las luchas por el poder, pero la muy pobre industrialización. El mismo Azorín va a decir que en el siglo XVIII en España, que es el previo pues al XIX, en España los industriales eran los extranjeros. De resto nadie trabajaba, a nadie le ocurría hacer nada. O sea, cuando uno lee, pues, y estamos hablando de Azorín, un hombre que ama España, y después cuando uno lee a Jiménez Lozano, ahí se encontraron con un país que no se había desarrollado. ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Se durmieron por la riqueza de América? Sí, porque todo el mundo tenía América. O sea, América fue lo mejor que les pasó y lo peor que les pasó. A la corte le llegaba todo de América y los que no tenían nada se venían para América. ¿Cierto? Que es una cosa, por ejemplo, medio Galicia se fue para la Argentina. Pues un sinónimo de español en Argentina es gallego. A cualquier español le llegó un gallego. Pues tienen casa gallega grande en Buenos Aires, bueno. Esas son las historias de la inmigración, pero entonces, cierto, nunca se habían preocupado por desarrollar el país, pero Cataluña sí, aparte de que mucha gente de Cataluña vino a América. En 1909 se da un dictador en España, Primo de Rivera, somete a Cataluña. Otra vez. ¿Era que se había levantado? Porque empiezan las desobediencias desde las ciudades, los partidos socialistas, los anarquistas. Es que eso da cualquier cantidad de gente que no se daba en el resto de España, y era gente pensando la política. ¿Y por qué en ese momento, en 1909, Cataluña está como tan levantado contra el resto de España? Por los derechos de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, los obreros que trabajan en las fábricas, ya han recibido mucha información de los derechos de los trabajadores ingleses, de los trabajadores alemanes, los trabajadores franceses. O sea, empieza todo eso. Es que ahí hay una lucha por el trabajo muy fuerte a partir de mediados del siglo XIX, porque el tiempo de trabajo es distinto. Un campesino trabaja pero no tiene jornada de trabajo, él trabaja, sale, ordeña, hace la siesta, vuelve, ¿cierto? En tanto que en las fábricas es un trabajo continuado. Claro. Continuado, donde no puedo parar, eso me cambia, tengo que ganar para comprar el sustento, ¿no? Que entonces ahí hay un montón de problemas, hay problemas de salud pública, hay problemas de hacinamiento, por eso se van a empezar a reclamar mejores viviendas. De eso después van a ser los famosos barrios obreros, que en Medellín fueron maravillosos. Por ejemplo, San Joaquín fue un barrio obrero, el de Fatelares aquí en la 80 con la 30. Palma. Por esos lados, ¿cierto? Emplearon unas casitas muy particulares. Aquí no, pero aquí se hicieron. El mismo Carlos R. Restrepo iba a ser un barrio obrero, ¿cierto? O sea, había todas esas luchas de los trabajadores en Europa se ven reflejadas en Barcelona, y Primo de Rivera tiene que invadir Barcelona, que castigarles el lenguaje, porque la gente tenía que hablar español, porque los que habían entrado a Barcelona no sabían hablar catalán. Eso pasa siempre que un ejército invade un país. En este momento en Irak o habla un inglés o se muere.
porque los que están manejando eso son norteamericanos y ellos no se van a poner a aprender iraquí o cualquier dialecto árabe o no, ese es el asunto. Entonces, y fuera de eso la sospecha, ¿qué está diciendo? No, claro, es que empieza pues toda esa cosa. Entonces ahí más o menos se logró un pacto, ganan, aparece la República Española de corte socialista, la fuerza más grande de la República Española es Madrid y Barcelona, que eran las ciudades industrializadas. Frente a esa República Española se levanta Franco. Y Franco vence a la República, ganan los nacionales, y otra vez a los catalanes les prohíben la lengua. Es que en Cataluña estuvo prohibido hablar catalán en la calle más o menos hasta 1970. Claro, la gente lo hablaba en la casa, por eso habían cantantes de protesta. Yo me acuerdo de uno que se llama Luis Lag, que cantaba una canción que emocionaba a la gente que se llama L'Estaca. Y ya más o menos cuando España se ve como obligada a modernizarse antes del destape, antes de que muera Franco, aparece el mismo Serrat cantando cositas en catalán, pero la protesta se hacía en catalán. Lo mismo pasaba en el País Vasco, prohibido hablar vasco, ¿cierto? Entonces, todo esto contribuyó durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española se acabó en 1939 y que se castigó a todos los catalanes, a los que llamaban rojos. De hecho, hay una gran novelista catalana que se llama doña Mercè Rodoreda, una mujer maravillosa, La Plaza Diamante, El Espejo, bueno, una señora que va a contar todo lo que pasaba ahí. Está hablando de una mujer de clase alta. ¿Y por qué rojo? Porque se sabía que eran socialistas, que eran anarquistas, que eran las personas contra las que pelearon los nacionales. Entonces viene una cosa muy tremenda de cómo Barcelona se hace contra los deseos de los gobernantes españoles. Siempre se ha hecho contra los deseos de los gobernantes españoles. Y precisamente, vuelvo y lo repito, por la marca de España. Es que España, y por eso hace poquito murió Juan Goytisolo, él lo tenía muy claro. Es que más o menos el 70% de España tiene ascendencia musulmana, que era un no. Pues que los musulmanes vieron ahí 9 siglos, llevaron la cultura, llevaron la universidad, la arquitectura. De hecho, los judíos se logran desarrollar es en el territorio musulmán. Por eso es capaz de aparecer un hombre como Maimónides, por ejemplo, a pesar de que son los mismos musulmanes los que obligan a que Maimónides se tenga que ir cuando llegan los almohades, que eran fundamentalistas. Pero todo lo que es Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Córdoba, todo eso floreció fue por el Islam, quiera si no quiera. Eso lo tenía muy claro Borges. Usted quiere conocer el Islam que no se ha destruido, váyase para el sur de España. Te llega a Madrid y pasa a Espeñaperros y de ahí en adelante es el Islam. Casas blancas, cortijos, las formas de cultivo, las acequias, todo eso está vivo ahí. Que de hecho siempre se ha dicho por qué hay tantos musulmanes comprando en España, en el sur, un montón, porque eso sigue siendo de una u otra manera musulmán. De hecho, hasta Valencia. Por eso es que, o por eso no, pero se dice que en España hay muchos países, y es que los vascos, los catalanes, los gallegos tienen su idioma
volviendo a eso de la lengua, o sea, si hay tantas lenguas es porque realmente hay unas culturas muy distintas. Cuando se dice que en Colombia hay 5 países, pero es que esos 5 países hablan lo mismo. Se habla lo mismo, el mismo español, pero en España no se ha... Sí, claro. Ya está inclusive dividido por lenguas. Y además, a pesar de las diferencias tan grandes que hay en Colombia, no hay identidades. Es que la identidad es muy claro. O sea, dígame cuál es la identidad de un pueblo. El pueblo catalán es un pueblo comerciante. Siempre fueron marineros, siempre comerciaron y descubren que el mejor comerciante de todos es el que tiene las empresas. Entonces nosotros hacemos cosas, las transformamos y las negociamos. O sea, hay una mezcla de industria, comercio muy poderosa, tremendamente poderosa. Cuando en el resto de España no hay sitios mineros, Asturias, por ejemplo, o los gallegos que son pescadores, inmigrantes, ¿cierto? Pero todos con cosas muy distintas, porque cuando uno, por ejemplo, no coger a Camilo José Cela y ver cómo lee en sus viajes las distintas culturas, es que... Yo creo que para hacer un análisis de esto hay que estudiar bastante. A ver, si uno coge a Camilo José Cela, fuera de que es el que hace que aflore la cultura gallega, las meigas, que son sus brujas, todo ese mundo de los celtas, un instrumento musical que se llama la gaita, y todo eso es cultura, y todo eso es historia, y todo eso marca un pueblo, ¿cierto? Eso marca un pueblo, la comida, la culinaria, ¿cierto? Entonces los gallegos, que han sido como muy tranquilos, porque son pescadores. Después vienen los vascos, donde también aparece un hombre que narra toda esa cultura, que se llama Don Pío Baroja. Y son pueblos del mar, y después se van a volver industrias químicas. Los vascos no se sabe si son de España o son de Francia, porque eso hay una cosa que se llama el País Vasco, y eso pasan por la frontera como Pedro por su casa. A mí no me va a parar si el primo mío vive al otro lado. Claro. Y manejan una misma lengua, una lengua muy complicada además. Y con todas esas diferencias culturales aparecen pues también los catalanes. Está muy atomizada España. Es muy, muy marcado, tremendamente marcado. Con lengua propia, literatura propia y una forma de ser muy propia. Antes es que han logrado permanecer muchos siglos cohesionados. Sí, es porque se someten. El problema es que someter al otro no es integrarlo, el otro resiste el sometimiento. Pero mire que los vascos se han levantado con esa ETA tan miedosa. Ahora estos catalanes pues no tienen un grupo así de violento, pero ahí están marcando su paso. Sí, a ver, lo último fue que les incumplieron. Cuando les quitan el pacto que hicieron con el presidente Zapatero, donde les daba más garantías en esa autonomía, y el último gobierno, el del PP, el de Rajoy, no quiso reconocer el pacto. Y eso es lo que los tiene a ellos tan ofuscados, yéndose a las calles, porque ellos quieren más autonomía, o sea, quieren desarrollar mejor su propia región, y las políticas del PP son muy extrañas. Además, pues que ahí se mueve una corrupción por debajo tremenda. Hombre, que también hay corrupción en Cataluña, seguramente que la hay, pero no, digamos que hay un enfrentamiento por 4 razones fundamentales. Primero, hay un pasado marcado, vuelvo a decirlo, por la marca de España. O sea, esa gente no hizo parte de la España musulmana. O sea, no hicieron parte de 9 siglos donde todo eso se mestizó a morir. Es que el último gran refugio de los moros
y los judíos hasta 1498 fue Portugal. ¿Cierto? Por eso Portugal, saber quién desciende de judíos o de moros allá es lo más difícil del mundo, porque todo eso se mestiza Andalucía, se mestiza Extremadura, hasta muy al norte, donde queda Santander, queda Asturias, queda el país gallego, León, pero León tiene entrada de los musulmanes, pero hay una parte donde no entraron. Es que de hecho los catalanes sacaron a los musulmanes de Mallorca y Menorca. Fueron y lo sacaron de ahí, o sea, marquemos esto. Entonces el primer elemento básico, hay una cuestión histórica donde el otro dice, sí, vivimos juntos, pero no tenemos el mismo pasado, que en Europa eso pesa mucho, tremenda. Nosotros en América Latina no tenemos pasado, porque como nadie sabe ni siquiera de dónde viene, entonces esto aquí se está como formando, apenas, más o menos, aquí no se sabe pues todavía, excepción hecha de los argentinos, que son los únicos que saben de dónde vienen, de los barcos, dicen ellos. El resto ahí no hay que hacer nada. Ese es el primer elemento. El segundo elemento poderoso es la mentalidad de producción. Como decíamos ahora, es esa mentalidad del hombre que hace empresa, del hombre que hace fábricas, del hombre que produce textiles. Es que los pueblos se desarrollan en gran medida a través de los textiles. Ese es el desarrollo de Inglaterra, ese fue el desarrollo de los Estados Unidos poderoso, por eso llegaron a crear el denim, la tela esta para los blue jeans. Todo esto es parte del desarrollo de un país, parte del desarrollo de Antioquia fueron los textiles, y la caída de los textiles es lo que está haciendo que Antioquia caiga a una gran velocidad, porque son las empresas que más gente contrata y que crean unas redes de distribución tremendas, ¿cierto? Aquí hace unos años era gente de Coltejero, agente de Fabricato, era una gente que vendía tela regada por todo el país, ¿cierto? Caído ese mundo, se cae económicamente la región, porque eso implica fibras, eso implica mecánica, eso implica química, eso implica comercio, eso implica, bueno, eso es cualquier desarrollo el que se da alrededor de eso. Que además los catalanes fueron los primeros que hicieron un tren en España. Es que eso ya mide, ¿cierto? Claro. O sea, a ver qué es lo que sucede ahí. Viene un tercer elemento, y es el pensamiento liberal de Cataluña, muy liberal, por eso se desarrollan todas las utopías, pues fracasan. De hecho son las mismas utopías las que no los dejan que se unan en forma. Ellos pierden la guerra civil española porque los anarquistas decían una cosa, los comunistas decían otra, los socialistas otro, y eso fue parte del factor para que los vencieran. Pero ahí llegó la guerra civil española, llegaron las famosas brigadas internacionales. O sea, a Barcelona hay que salvarla, ¿cierto? Estaba dentro del perímetro del pensamiento de los trabajadores del mundo. ¿Cierto? Nunca se ha visto una guerra donde vengan campesinos a salvar campesinos. No, es una cosa muy simpática, pero trabajadores sí. Son los grandes sindicatos. Entonces, cuando uno se lee las famosas brigadas internacionales de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de los Estados Unidos, bueno, eso era cualquier cantidad de gente, porque entendían ese concepto de lo urbano. Es que lo urbano se hizo con fábricas. Las ciudades son eso, por eso ciudades donde no hay fábricas siguen siendo campesinas. La gente tiene la finca allá a la salida,
entonces se reúnen, pero eso no son ciudades, ¿cierto? Una ciudad tiene un mundo de obrero adentro que va a ser el que va a generar la clase media. Hay un cuento pues tremendo. Entonces tienen esa mentalidad que no se presentaba por fuera de España. Por fuera de la única ciudad que llegó a tener, y por eso se unió con Barcelona, fue Madrid. Pero el resto no eran ciudades simpáticas, bonitas, para ir a comer sabrosísimo y los no para nada. Y hay un cuarto elemento muy poderoso, que son los resentimientos históricos. Es que el problema cuando alguien ha sido vencido es que trata de que no lo vuelvan a vencer. Eso está pasando en Europa a una velocidad impresionante. Está apareciendo la derecha, está apareciendo el nazismo, todo eso, todos los vencidos empiezan a aflorar. Que eso es un problema tremendo. Eso es un problema tremendo, cuando los sometimientos son una sangre y fuego, cuando en el sometimiento hay humillación, cuando en el sometimiento hay exclusión. Y parte de lo que pasa ahora en Cataluña es eso, éramos rojos, es que no es sino leer historias pues de Maruja Torres. Cuando uno lee un libro de Maruja, cuando ella era chiquita, la mamá modista, todo lo que les pasó, cómo eran ciudadanos de segunda, eso aflora, eso está, y el abuelo le cuenta al nieto, y el nieto se emociona, pero cómo nos quitaron esto, y a lo mejor el abuelo un mentiroso, pero el nieto está creyendo. Entonces eso es muy complicado. Es tremendamente complicado. Entonces no es que alegremente sea un populismo creado por unos políticos, no, ahí hay unas razones históricas que afloran, porque Europa tiene un problema, y es que mantiene vivo el pasado para cobrarse cuentas. Eso ha sido permanente, es parte de la tradición europea. Si usted llega a Estrasburgo, que hace frontera con Alemania, el Rin, eso era alemán, esa es la famosa Alsacia-Lorena. Allá todos hablan francés, pero todos piensan en alemán. Dicen, no es que esto era Alemania, y cualquier cosa le pegan. Entonces, aparte de Alsacia-Lorena, lo miran, y eso es tremendo, ¿cierto? Yo me acuerdo con el primer traductor mío al alemán, cuando ya fuimos a Estrasburgo, se pasó de la ciudad de Freiburg a Estrasburgo, y cómo se ofuscaba allá. Decía, mira esas calles, la Gloire, la Victoire, ¿cierto? ¿Qué es esto? Si esto era alemán. ¿Cierto? O sea, se sienten invadidos y sometidos ahí, es lo mismo que pasa con los bretones. Entonces ahí, en este mundo catalán, yo creo que habría que mirar eso con dos criterios importantes. Uno, veamos la historia. Esa historia, ¿qué les está diciendo a ellos? Hombre, ¿qué les está diciendo? Sí, con palabras en catalán les está diciendo lo que usted quiere. Lo que usted quiera. Porque eran las palabras del papá, del abuelo, del bisabuelo, y las palabras llevan a eso, ¿cierto? Llevan a eso. Y mirarlo con un criterio de la problemática grave de un país que se desarrolla por partes, que no se desarrolla de manera homogénea. Que si España se hubiera industrializado, siguiendo el ritmo de Barcelona, siguiendo el ritmo del País Vasco en Pana, ¿cierto? Pero es que los otros se sienten que están haciendo el trabajo por los demás. Y efectivamente, aún hoy, digamos que se podría decir que el carácter o el modo de ser del español, no del catalán, está todavía como en ese rezago de que como todo nos llegaba de América. Sí, entonces claro. Están ahí como echados, como esperando. Sí, claro, porque eso fue hace muy poquito.
Era un país que vivía de sus colonias de ultramar. Claro, en ese sentido los ingleses han sido muy inteligentes. Antes de que peleen con ellos, les dan la independencia, pero se quedan con las finanzas. Entonces todas las finanzas de la India, de Inglaterra, y las de Australia, y las de Canadá, y claro, ellos son de una inteligencia tremenda. Se quieren independizar, listo, nos vamos. Y dejamos. En el Medio Oriente tienen un país que es de ellos, Jordania, ¿cierto? ¿Aún hoy la India le paga sí, impuestos? Sí, claro, a todos los bancos le pagan todo. Por eso usted va para Canadá y el 80% de los canadienses se mueren por la reina Isabela. Ya no hable mal de la reina, ¿cierto? Ay, sí, claro. En tanto que España fue expulsada de las colonias. Claro. A los ingleses no, ellos se retiraron. Han sido unos políticos tremendos. Entonces, claro, leyendo La Generación del 98, que por eso Azorín yo creo que es fundamental, logra uno entender esa problemática. Ahora, ¿se justifica o no? No sé. Si, a ver, yo creo que, al menos pues, yo creo que los países chiquitos funcionan más que los grandes. Funcionan mucho mejor. Se pueden manejar mejor, se pueden controlar mejor. Se pueden controlar mejor o funcionan a través de modelos federales como los Estados Unidos, que son un montón de paisitos juntos. ¿Estados? Es que es eso, ¿cierto? O como Alemania, son un montón de estados juntos, ¿cierto? Ya. Pero esos centralismos son muy peligrosos, tremendamente peligrosos, porque el país se desarrolla en el centro, o mejor dicho, en el centro se desarrolla la corrupción. Y al no mirar las periferias, nada se desarrolla. Entonces lo que esta gente está pidiendo es, bueno, a ver, nosotros aquí tenemos esto, tenemos una identidad, tenemos una cultura, tenemos una lengua y queremos más autonomía. Ahora viene esa pregunta. Si la voluntad de un pueblo es independizarse, ¿por qué lo tengo que someter? Esa es una buena pregunta. Si hay una gente que no quiere vivir conmigo, ¿por qué la tengo que someter? ¿Por qué? Si es una voluntad popular. Claro. ¿Cuál es el tamaño entonces de un pueblo? Ahora, someter, o la cosa tan ridícula que pasó el domingo, el 1 de octubre, viendo a la policía rompiendo mesas de botas, eso es decirles a ellos, tenemos la razón, o sea, la pelea sigue, porque les dieron la razón. Claro. ¿Cierto? Y fue que no se quiso mirar atrás, es que es muy difícil. Yo creo que eso es un ejemplo para cómo se toman las decisiones políticas, qué es lo que hay que hacer antes de que suceda. Ahora, por ahí hay algo muy simpático de que determina que es un catalán, que es el famoso sexe jutges. ¿Cierto? Un catalán se reconoce con otro por el sexe jutges. Sexe jutges d'un jutjat, mengen fetges d'un penjat. 7 jueces de un juzgado se comen el hígado de un ahorcado. Muy interesante, 7 jueces. ¿Cierto? ¿Eso qué es? Eso es lo que quiere decir, es que ellos no entienden sino la comunidad democrática. Por eso aparece el sexe jutges d'un jutjat, fetges d'un penjat. Que además es una especie de trabalenguas para reconocerle al otro la pronunciación. ¿Cierto? Eso es una cosa interesante. Y la Barcelona, pues, me acuerdo aquí de don Baruch Farina, en paz descanse, tenía una frase, él adoraba Barcelona, Barcelona es bona si la bolsa sona, si no sona, Barcelona es bona. Porque siempre había trabajo, que es una cosa muy interesante. ¿Y ese último qué quiere decir?
que Barcelona es buena si hay plata, y si no hay plata también es buena. ¿Cierto? Porque es un asunto de gente hablando en la calle, y eso les da a ellos digamos que unas formas de identidad muy poderosas, incluso identidades religiosas. Ellos tienen la Virgen de Montserrat, ¿no?, que además un monasterio benedictino impresionante, y San Jordi, San Jorge, que es un santo mitológico, pero que fue el que peleó con el dragón, y eso lo tiene en la cabeza. Nosotros somos San Jordi. Entonces todo eso es como para mirar con mucho cuidado esto, que eso no es alegremente, que eso no son firmas, ¿no? Ahí hay un pasado, hay una forma de ver el mundo, hay otra cosa. Y que España la definió muy bien Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Las Españas. Un montón de pueblos que viven ahí, distintos todos. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre Cataluña.